En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo cuarto, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos en el primer apartado de este párrafo del Catecismo. Dedica 23 números a estudiar el tema que tiene como título La Constitución Jerárquica de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 891 y 892 con el tema La misión de enseñar. Estamos explicando el tema de la infalibilidad. Recordemos, como lo hemos dicho en la catequesis pasada, la infalibilidad garantiza la verdad que se está formulando. Pero eso no implica que se pueda buscar cada vez una fórmula más perfecta para definirlo, ¿no? Para que no contradiga la manera como se ha definido alguna verdad antes, ¿no? Y lo que se insiste aquí en el catecismo, queridos amigos, es que el Espíritu Santo, a pesar de todas las presiones y debilidades, incluso del Papa, que aquello que el Papa enseña como sucesor de Pedro está preservado de error. Y volvemos a recordar, en todo aquello que se trata de moral, ¿eh? De moral, de fe y de moral, de buenas costumbres. No de matemáticas, no de física, no de astrología, no de física, etcétera, etcétera. En cuestiones de fe y de moral. Por tanto, si entendemos la infalibilidad correctamente, habremos de entenderla como un servicio necesario con el que Cristo ha provisto la Iglesia para que no se desvíe de la verdad cayendo en el error. Y esto, queridos amigos, nos introduce al número 891 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina católica en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído. Y cuando enseña de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Es un número, este 891, un poco largo, que vamos a desglosar porque realmente es precioso. Recordemos que hay dos o distintos grados de magisterio en la Iglesia. Lo que entendemos por magisterio ordinario y magisterio extraordinario. Ojalá que me puedan ir siguiendo estas dos: magisterio ordinario, magisterio extraordinario. ¿Qué es el magisterio ordinario? Es el ejercicio
de ese magisterio en el día a día. Por ejemplo, el magisterio ordinario es el que tiene un obispo en su diócesis. El magisterio ordinario es el que tiene el Papa cuando habla a través de las cartas, de las encíclicas, de las homilías, de las catequesis, de los sermones. Y también el magisterio ordinario es el que tiene los obispos dispersos por el mundo. Digamos que ese magisterio ordinario tiene estos tres puntos importantes. Y el magisterio extraordinario es el ejercicio de ese magisterio en ocasiones específicas. Y este es el que tiene el Papa cuando se usa esa expresión que conocemos mucho, que escuchamos mucho, cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, que formula solemnemente una definición. Eso es ex cátedra. O el que tienen los obispos cuando están reunidos en un concilio y ellos quieren definir algo en materia de fe. Estas dos cosas van a constituir ese magisterio extraordinario. Entonces tenemos las dos, magisterio ordinario, magisterio extraordinario. Dicho esto, nos introduce al número 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, los obispos, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, el Papa, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia universal. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Número también muy hermoso, queridos amigos, donde después de haber visto esta distinción entre magisterio ordinario y magisterio extraordinario, lo que este número 892 quiere decir es que la Iglesia es consciente de que le asiste el Espíritu Santo, pero que hay distintos niveles de asistencia. Vamos a hablar de 3 niveles de asistencia. Primer nivel, el magisterio ordinario. El primer magisterio ordinario es el del obispo en su diócesis, como lo dijimos en el número anterior. ¿Qué significa esto? El obispo ejerce su magisterio ordinario mediante su predicación, mediante la catequesis, mediante las cartas pastorales en su diócesis. De hecho, el primer catequista de la diócesis es el obispo. El obispo tiene la responsabilidad y tiene la autoridad en lo que toca a la enseñanza de la doctrina católica en su diócesis. Él es el primer catequista y es el último responsable de la educación en la fe de todos los niños, jóvenes y adultos de su diócesis. También ese obispo tiene la responsabilidad de llamar la atención a algún tipo de teólogo, sacerdote, predicador, que enseñe y que se pronuncie de manera contraria a lo que es la santa enseñanza de la Iglesia Católica. Es el obispo el que tiene que estar atento, pendiente. Y como él no puede estar en todas partes, somos nosotros
los que estamos en las parroquias, los que estamos en los grupos, los que estamos enseñando, que cuando escuchamos algo que no está acorde a la doctrina de la fe católica, tenemos que hablar. Nunca se calle si escucha algo de algún predicador, sea el que enseñe algo que esté contrario a la doctrina de la Iglesia Católica. Eso se tiene que informar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros dejar saber que se está enseñando algo contrario a lo que es la santa doctrina de la Iglesia Católica. La preocupación por este tipo de enseñanza que se está dando en las parroquias recae sobre el obispo. El tipo de materiales que se usan en las parroquias, los libros que se usan con los niños, las publicidades, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con la doctrina de la fe recae sobre la autoridad del obispo ordinario de cada lugar. Como dice el Concilio Vaticano II, los obispos son doctores auténticos, es decir, dotados de la autoridad de Cristo para hacer lo que tienen que hacer. Y corresponde al obispo cuidar la fe de sus feligreses, de llevarles a buenos pastos, de apartarles de pastos que están envenenados. Eso le corresponde al obispo. Este magisterio auténtico de los obispos no se le llama magisterio infalible, no tiene ese grado de infalibilidad, pero sí se le llama magisterio auténtico. Quiere decir que es ejercido con la autoridad de Cristo, de modo que los fieles tienen obligación de aceptarlo y de adherirse a esa doctrina. Por eso, queridos amigos, es importantísimo que el obispo esté en plena comunión con el Papa. Dice el catecismo que las cosas que están enseñadas con un magisterio infalible, hay que aceptar esas decisiones con la obediencia de la fe. Es decir, aquello que viene del Papa o de los obispos en un concilio, se acepta con la obediencia de la fe. Sin embargo, las cosas que están enseñadas con un magisterio no infalible, es decir, el del obispo de cada uno de los lugares, eso enseñado hay que aceptarlo con espíritu de obediencia religiosa. Y aquí nos está diciendo dos cosas muy interesantes: obediencia de la fe y obediencia religiosa. Dos cosas distintas pero ligadas una con la otra. ¿Cuál es la obediencia de la fe? La obediencia de la fe es la de María. María se adhiere a la llamada del Señor con la obediencia de la fe, ciega. ¿Y cuál es la obediencia religiosa? Es la adhesión. Por ejemplo, un hijo a un padre se adhiere. Obediencia de la fe, obediencia religiosa. Por el respeto que te tengo de ser mi padre, obedezco. La obediencia de la fe es María. ¿Sí? Me adhiero a la llamada del Señor. La obediencia religiosa, me adhiero a mi Padre. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium en el número 21, los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen la obligación de aceptar y adherirse con religiosa obediencia de espíritu al parecer de su obispo en materia de fe y de moral, aunque ese obispo no hable ex cátedra. Es decir, los fieles deben a su obispo una obediencia y una aceptación religiosa respetuosa. ¿Por qué?
porque ese obispo es sucesor de los apóstoles y cuando enseña está ejerciendo su misión apostólica. El obispo tiene el deber y tiene el derecho de imponer a sus fieles en nombre de Cristo una enseñanza de fe y de moral. Se trata de doctrina o de moral que el obispo expone como testigo autorizado de la fe. Si un obispo enseña algo que no es ni de fe ni de moral, ningún feligrés de su diócesis tiene la obligación de adherirse a esa opinión del obispo. Por ejemplo, si el obispo pertenece a X o Y partido político, yo no tengo la obligación de adherirme al partido político al que pertenece o al que litiga o al que orienta o dice mi obispo. Y eso no significa que no esté en comunión. Pero en materia de fe y de moral, sí. Eso tiene que quedar muy claro, queridos amigos, entre todos, especialmente los que son catequistas, los diáconos, los religiosos. Esto tiene que quedar muy claro. El motivo de la obediencia es un motivo religioso. No es un motivo de organización o disciplina al estilo militar. Es porque creemos que Cristo está en su iglesia y Cristo sigue enseñando. Y ha encomendado este rebaño a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los obispos en comunión con el Papa, que tienen esa tarea de enseñar al pueblo de Dios. El criterio para seguir la doctrina de un obispo es que exprese esa doctrina en conexión con el Papa, pastor de la Iglesia Universal, en conexión con los otros obispos dispersos por el mundo y reunidos en un concilio ecuménico. Esta comunión es la condición de la autenticidad. Un obispo auténtico está en comunión con el Papa, está en comunión con los demás obispos. Uno que no está en comunión con el Papa. Es así de simple, por eso uno no tiene que tener nunca miedo, a lo mejor cuando hay una duda, de preguntarle al obispo, sea cual fuese, ¿usted está en completa comunión con el Papa? Y de esa respuesta va a depender su autenticidad. Este es un criterio muy importante, porque teniéndolo claro, nosotros no vamos a ser víctimas de ningún error. Víctimas de ningún error en ningún momento. Y esto, queridos amigos, nos remite a un número muy interesante del catecismo que queda un poco anterior, el número 887. Dice, las iglesias particulares, vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. Nos está hablando aquí quizás de una estructura que existe en la iglesia. Están las diócesis, después de las diócesis están las provincias eclesiales y después de las provincias eclesiales está la conferencia episcopal de cada uno de los países. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, estamos en Atlanta, es la arquidiócesis de Atlanta, que está en la provincia de Atlanta, por ser esta una arquidiócesis, es una provincia donde pertenecen las otras diócesis que están alrededor, que son las otras 5 diócesis, Raleigh, Charleston, Charlotte, Savannah y Atlanta.
Estas 5 diócesis forman la provincia eclesiástica de Atlanta. Y después está la conferencia episcopal, que es la unión de todos los obispos de todo el país. En los Estados Unidos hay 193 diócesis católicas, es decir, todos esos obispos en comunión con el Papa forman la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. También está la Conferencia Episcopal Mexicana, la Conferencia Episcopal Salvadoreña, la Conferencia Episcopal Colombiana. Cada uno de los países tiene esa conferencia episcopal. Esto de la conferencia episcopal de cada país es algo que es bastante nuevo, porque salió del Concilio Vaticano II. Y eso es algo que encomendó el Papa Pablo VI, que lo hizo obligatorio para todo el mundo. Todos los países deben de tener su conferencia episcopal. Ahora, el 21 de mayo de 1998, San Juan Pablo II promulgó un documento de mutuo propio que se llamó Apóstolos Suos. Y el Papa reconocía la utilidad y la necesidad del apoyo que existe entre los obispos en la conferencia episcopal. Y entonces el Papa hablaba del valor magisterial que tenían los documentos que se producían en las reuniones de los obispos de cada uno de los países o de las provincias eclesiásticas como la nuestra, la de Atlanta, ¿no? Y la respuesta es que no podemos entender que todo lo que salga de estas conferencias sea una realización de la colegialidad episcopal, como si fuera un concilio. No, no es tan grande, pero sí es una expresión de afecto episcopal y de espíritu de comunión. Todos los documentos quizás no se podrían aplicar a todo el mundo, pero para el lugar concreto donde vivimos sí. Y yo les invito alguna vez a ir a esa página web de la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de los Estados Unidos para ver la cantidad de material que los obispos han generado durante los años después del Concilio Vaticano II con unos documentos excepcionales. La verdad es que los tienen. A mí uno de los que más me impresionan es uno que se llama Unidad en la Diversidad. Ese documento con este título que hemos hablado ya en varias catequesis, cómo ser uno siendo tan diversos, es un documento que nos puede ayudar mucho en las parroquias, especialmente donde trabajamos con migrantes, donde tenemos en una parroquia 3, 4 y 5 diferentes culturas, nacionalidades. Eso hay que estudiarlo. Y los obispos de los Estados Unidos, reunidos en conferencia episcopal, han generado estos documentos. Preciosos, iluminadores, pero hay que conocerlos, hay que estudiarlos para poder iluminar nuestras comunidades en aquello que nos atañe profundamente, como es la manera de relacionarnos cuando somos tan diversos, la manera de vernos como un don de la unidad en medio de la diversidad. La sociedad civil, queridos amigos, no entiende esto. No entiende esto de las conferencias episcopales, porque la conferencia episcopal no tiene ese grado de autoridad para estar interviniendo en una diócesis en particular, no es un organismo de control. De hecho, si en una diócesis particular como Atlanta hay algún conflicto, el superior inmediato es el obispo. Y después, directamente el Papa. No la provincia, no la conferencia episcopal. El último responsable de la diócesis siempre es el obispo y después el papa. A nivel de la enseñanza pasa lo mismo. El magisterio, para que sea magisterio auténtico, necesita de la unanimidad de todos los obispos y que sea aprobado por el papa. Esto debe de estar siempre claro entre nosotros. Por ejemplo, una ley de enseñanza donde la asignatura de religión
queda en una situación muy débil y vulnerable en el mundo. Quitaron la clase de religión de las escuelas. Por gobierno, por ley estatal o lo que sea, la quitaron. Y por tanto, tiene que haber una respuesta. No de cada obispo por libre, sino una respuesta de todos los obispos de ese país a nivel de conferencia episcopal. Y esa respuesta tiene que ser de todos, de una manera común. ¿Para qué? Para poder dar la asignatura de religión. Si no se puede en las escuelas, entonces es muy fácil, en las parroquias lo vamos a hacer. Y cuando uno entiende esto, entiende por qué entonces a los niños los llevamos a la catequesis durante años, ¿sí? Y por grados como si fuera escuela. ¿Por qué? Porque eso que en muchos países recibimos como una clase de la escuela, aquí en este lugar donde estamos no se puede hacer. Entonces las iglesias han hecho una escuela de religión, cosa que en muchos países no existe una escuela de religión. Los niños van a la catequesis, reciben unas clases sacramentales y reciben la comunión, reciben la confirmación. Aquí no. Aquí van a una especie de escuela por 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, depende. Pero era la respuesta que la iglesia daba cuando se quitó las clases de religión de las escuelas, ¿no? Así que esto se hace a nivel de todo el país. Esto no lo hace solamente un obispo porque eso no tendría nada de fuerza realmente. Pero cuando lo hacen todos juntos, eso es una gran respuesta a una problemática que existe. Por eso es que es muy importante este nivel de organización, diócesis, provincias, conferencias episcopales y después el Papa. Ese nivel de organización nos da fuerza, nos da poder. ¿Para qué? Para enfrentarnos en contra de todas las cosas en el mundo que están en contra de la fe católica, incluso en muchos lugares que tienen como enemigo número 1 la fe católica y hay que atacarla por donde sea. Hay que cerrar las clases, hay que impedirles que hablen de religión, hay que impedirles que expresen su fe abiertamente, aunque vivamos en un mundo donde hay libertad religiosa. Pues no hay tanta realmente, no hay tanta. Este nivel de organización es importante, queridos amigos. Segundo nivel, el magisterio ordinario. El segundo magisterio ordinario es el del Papa en Roma, bien sea para su diócesis de Roma o bien sea para toda la Iglesia universal. El Papa enseña por medio de las encíclicas, por medio de las constituciones apostólicas, de las cartas apostólicas, de los mutuo propios, de las alocuciones, de las catequesis. Pero el medio más importante, si podemos decirlo así, para enseñar es la encíclica. Es el medio más importante que tiene el Papa para enseñar en su magisterio ordinario. Las encíclicas comenzaron con el Papa Gregorio XVI. Imagínense ustedes, ese era el Papa número 254 de la Iglesia Católica, por allá en el año 1831 a 1846 fue Papa Gregorio XVI. Y después de Gregorio XVI se ha hecho el medio más frecuente y popular que han tenido los papas hasta nuestros días. Por ejemplo, podríamos recordar la primera encíclica del Papa Juan Pablo II, Redentor Hominis, o la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Y así cada uno de los papas, ¿no? El Papa Juan XXIII, Pacem in Terris. La encíclica trata de un magisterio auténtico, pero no es infalible. Es decir, el Papa puede enseñar en una encíclica, pero esa encíclica no es infalible, aunque venga el Papa. Y es necesario estudiar la intención que tiene el Papa al enseñar una doctrina en una encíclica. Todas las encíclicas de un Papa
han cambiado la historia de la humanidad. Todas. Es impresionante. Por eso, los primeritos que se leen las encíclicas de un papa son los enemigos de la iglesia. Antes de que nosotros estemos enseñando alguna cosa de una encíclica, ya los enemigos de la iglesia se la saben. Es muy interesante esto, queridos amigos. Yo no sé si han tenido la oportunidad de darse cuenta de eso, pero los enemigos de la iglesia se saben las encíclicas papales de memoria, de arriba hasta abajo, las estudian palabra por palabra para poder refutar, porque saben que una encíclica, una sola, cambia la historia de la humanidad. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 25. Este objeto religioso de la voluntad y del entendimiento que tienen que hacer los fieles hacia una encíclica ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aunque no hable ex cátedra, de tal modo que se reconozca con reverencia su magisterio supremo. A veces, un magisterio ordinario, aunque no sea infalible como una encíclica, cuando es insistido una y otra vez por distintos papas, esa insistencia por el magisterio ordinario le va acercando a la infalibilidad. Además de que no debemos olvidar, queridos amigos, que las encíclicas pueden encerrar una doctrina infalible. Fíjense bien, por ejemplo, en la encíclica del Papa Pablo VI titulada Mysterium Fidei, el Papa hablaba sobre la Eucaristía y tiene muchas afirmaciones dentro de esa encíclica que son infalibles, porque pertenecen a definiciones dogmáticas de la Iglesia sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por ejemplo, sobre el tema de la transustanciación, cuando se convierte milagrosamente ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Del mismo modo, por ejemplo, queridos amigos, en la encíclica Humane Vitae, donde el Papa contiene las enseñanzas de la Iglesia Católica en torno a su tradición, a la tradición de la Iglesia en defensa de la vida. Aunque en sí misma esa encíclica no es infalible, pero unida a toda la tradición de la Iglesia, a la Sagrada Escritura, tienen contenidos que se acercan a la infalibilidad. Y así podríamos ir por cada una de ellas. Tercer nivel del magisterio ordinario. El tercer magisterio ordinario son los obispos dispersos por el mundo. Este magisterio puede ser infalible cuando enseñan todos ellos una misma doctrina unidos al Papa. Dice la Constitución Lumen Gentium en el número 21. Dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí con el sucesor de San Pedro, convienen en un mismo parecer, como maestros auténticos que ejercen como definitiva una doctrina sobre fe y costumbres. Eso mismo que enseña un obispo en Madrid es lo mismo que enseña un obispo en Santiago, un obispo en Atlanta, en Miami, en Singapur, en Sydney, Australia. Es decir, que puede haber magisterio ordinario que sea infalible, sí. El magisterio extraordinario siempre es infalible, pero el magisterio ordinario, aunque no siempre es infalible, también en algunos momentos puede ser infalible. Hay cosas que son infalibles, aunque no sean un dogma. El Catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando se trata de una doctrina que ha sido consultada a todos los obispos del mundo
y que todos los obispos del mundo enseñan con este catecismo en sus diócesis en comunión con el Papa. Y esto quiere decir que en su conjunto, globalmente considerado, también el catecismo, aunque no sea un dogma de fe, tiene una doctrina infalible. Y por último, queridos amigos, el magisterio extraordinario. ¿Qué será eso del magisterio extraordinario? Este tiene dos niveles. El Papa cuando habla ex cátedra y los obispos reunidos en concilio. Ese es el magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario es cuando el Papa habla ex cátedra, cuando por razón de su oficio proclama como definitiva la doctrina de la fe o de una conducta moral de los católicos en calidad de pastor supremo y de maestro de los fieles a quien confirman la fe. Es lo más solemne que puede hacer el Papa. Estas definiciones del Papa son irreformables por sí. Una vez dicho, no tiene vuelta y tiene el consentimiento de la Iglesia. El Papa compromete también su infalibilidad, no solo en esos dogmas, ¿no?, como el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, etcétera, etcétera. También ejerce esa misma solemnidad, por ejemplo, cuando hace los decretos solemnes de canonización, cuando la Iglesia proclama que tal persona es santa y que está glorificada en el cielo. Eso es un acto de infalibilidad que hace el Papa también. El Papa ejerce la infalibilidad sobre hechos dogmáticos cuando acepta la doctrina de un concilio. El magisterio extraordinario es el Papa cuando habla ex cátedra y también son los obispos reunidos en concilio. ¿Qué significa esto? Que esa unión de los obispos reunidos en concilio goza de infalibilidad cuando están unidos al Papa. Esto es interesante y es importantísimo, queridos amigos. Un concilio solo es ecuménico si es convocado por el Papa y presidido por él o por algún delegado suyo, en caso de que él no pueda estar. En conclusión, queridos amigos, yo sé que este es un tema un poco complicado por los nombres que van y vienen, pero es interesante que los católicos lo sepamos, ¿no? Todas las definiciones dogmáticas, aunque sean pocas, son doctrina infalible. Hay cosas que también son de magisterio ordinario que no son infalibles y otras que son infalibles. Pero para nosotros lo más importante es dar gracias a Dios que sostiene nuestra fe para que estemos preservados del error, para que no estemos sometidos a los vientos de doctrinas erróneas, bajo la tiranía de opiniones personales que lo único que hacen es confundirnos. Y para que estemos libres de todo esto, Cristo dio a su iglesia ese don del magisterio y ese don de la infalibilidad.